Hola a todos, no sé si se me oye bien. ¿Sí? Vale, fenomenal. Gracias, Alex. Bueno, mil gracias a todos por estar conectados a estas horas. Sé que además algunos de vosotros sois de la tecnología. El horario es un poco más complicado que los que estamos aquí en España. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir a esta clase. El objetivo de la misma es, bueno, como no puedo conoceros mucho y no sé si ya trabajáis en gestión de proyectos o no, espero que sea lo suficientemente interesante como para que después, cuando os inscribáis en el programa, nos podamos conocer con un poco más de detalle y ahondar un poco en cuál es vuestro día a día o que podamos conocer con un poco más de profundidad el trabajo que hacéis y vosotros el contenido que ofrecemos, pero eh, básicamente el objetivo de la sesión es ahondar un poco en la necesidad de este cambio de paradigma, porque hablamos de metodologías ágiles, porque el contexto, el mundo de la gestión de proyectos de alguna forma está cambiando o al menos si existen algunas alternativas a la gestión tradicional tal como la conocemos los que llevamos muchos años trabajando en gestión de proyectos, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Entonces voy a ver si me apaño así con el aula, ¿vale? Y si no, Alex, porfa, me ayudas un poco a ver cómo pasar las distintas slides, etcétera, ¿vale? Bueno, básicamente yo siempre digo que al final la gestión de proyectos, por mucho que nos empeñemos en complicarla tanto los consultores como los gestores de proyectos, pues al final no deja de ser algo que hacemos continuamente cualquiera de nosotros en nuestro día a día 10.000 millones de veces. Significa querer conseguir algo, tener un tiempo para poder conseguirlo, un tiempo, un coste para poder hacerlo y organizarte pues para hacerlo de la manera más eficiente que puedas o que consigas, ¿no? Que no siempre es lo mismo. Cosas como ir a hacer la compra, preparar un viaje o algo un poco más complejo como no sé, hacer una tarta o cualquier otra receta, pues al final se convierten en un proyecto en sí mismo. Con lo cual siempre digo que, ay, Rubén, no sé si me dices que tienes problemas, ¿me confirmáis, por favor, que los demás me oís sin problema? ¿Sí? Vale, vale. Ah, vale, pues entonces sigo. Rubén, mira a ver si a lo mejor con Alex te puede ayudar o dar support, porque depende un poco de la herramienta o si tienes algún permiso habilitado dentro del ordenador o alguna cosa de estas, ¿vale? Bueno, pues un poco lo que os planteaba. Al final es algo que nos vemos como de alguna manera un poco complicado o complejo y que en realidad es algo que hacemos en el día a día. La maestría está en cómo conseguir hacerlo de la manera más eficiente y de la manera más eficaz, es decir, en el menor tiempo posible y de la manera en la que podamos optimizar mejor los recursos que ponemos al respecto, ¿vale? Cuando esto lo aplicas en un contexto empresarial, ahí empiezan a complicarse las cosas, pues porque al final no depende solo de ti mismo, muchísimas de las cosas están fuera de control, hay personas y estructuras de gobierno corporativo que de alguna manera ponen sus intereses en contra o pues de alguna voluntaria o involuntariamente en el afán de conseguir el proyecto. También tienes a un cliente que cambia de opinión, un mercado que cambia de contexto, productos que se complican en sus desarrollos, más o menos dependiendo de lo que estéis desarrollando. O sea que al final por ahí es donde empieza la complejidad y donde empieza también lo bonito para muchos de nosotros de nuestro trabajo, ¿no? Y de ahí es de donde un poco surge toda esta necesidad de decir, ostras, algo que todos sabemos hacer desde que nacemos, pues porque viene en nosotros, en nuestra capacidad de organizarnos y en nuestra capacidad de ejecutar, cómo podemos, a través de distintas herramientas metodológicas, frameworks de trabajo, herramientas operativas, pues al final conseguir que sea más eficiente en nuestro tiempo y en nuestros recursos, ¿vale? Y conseguir así nuestros objetivos. Este es un poco el contexto en el que nacemos. Por lo tanto, como ya sabréis muchos de vosotros, cualquier proyecto tiene distintas variables de las que hablamos habitualmente cuando hablamos del contexto del triángulo de gestión de proyectos, que son el coste,
el budget o el presupuesto con el que contamos para desarrollar este proyecto, el alcance, que es aquello que queremos conseguir, y el tiempo, que es esa otra variable en la que vamos jugando. Para mí hay una variable más que de alguna manera convertiría este triángulo casi en un cuadrilátero, que es el de la calidad. Muchas veces cuando pensamos en la calidad la enfocamos solo a la parte del producto, ¿vale? O del servicio que estamos ofreciendo y a cuál es la experiencia que estamos ofreciendo con ese producto a nivel de estándares de certificación, a nivel de estándares del mercado del propio producto, de la comparativa del producto con con otros productos similares en el mercado, de pues un poco de la experiencia que pueda vivir nuestro usuario en su interacción con ese producto que nosotros estamos ofreciendo. Pero creo que hay una responsabilidad importante en nuestra profesión y es la de entender la calidad no solo en aquello que estamos construyendo, fabricando, sino por supuesto también en aquello que nosotros estamos gestionando, ¿vale? En la calidad entendida como la calidad aplicada a la propia gestión operativa del proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, hay mucho debate al respecto y me encantaría que pudiéramos hacerlo, creo que va a ser un poco complicado, pero bueno, tendremos más tiempo de poder hacerlo en otros contextos, ¿vale? Y seguro en los grupos o en las redes sociales vinculadas al IBF, si queréis podemos tuitear o podemos escribirnos en los grupos de LinkedIn o lo que queráis para poder discutir un poco con más profundidad al respecto, ¿vale? Pero lo más importante es entender que cualquiera de estas variables de alguna manera de estas perspectivas a tener en cuenta en cualquiera de los proyectos, al final se acaban convirtiendo un poco como en la búsqueda del equilibrio constante, ¿no? Y por desgracia, la mayoría de las ocasiones lo que nos ocurre es que al final siempre acabamos supeditando una de ellas al respecto, ¿no? Pues o bien tenemos un cliente maravilloso que tiene muy claro qué es lo que quiere conseguir y el tiempo en el que tiene que sacarlo al mercado y no tiene ningún problema en poner presupuesto al respecto, o bien justo nos ocurre lo contrario, tenemos un presupuesto muy restringido, un tiempo restringido y al final pues tenemos que acabar supeditando el alcance, ¿no? Esa es un poco esa maestría que decíamos con respecto al equilibrio, ¿no? Cómo conseguimos hacer el bueno, bonito y barato que siempre nos piden, pero además haciéndolo con calidad. Hay una slide que seguramente hayáis visto y es una que utilizamos muchísimo. Yo siempre digo que es como esto del teléfono escacharrado, ¿no? Esa sensación de decir que cuán de diferente puede llegar a ser algo dependiendo de las muchas fases por las que pase, desde la ideación hasta la conceptualización hasta el en qué llega a convertirse, ¿no? Pues al final muchas veces no escuchamos bien lo que nos dice nuestro usuario, no entendemos exactamente lo que nos ha querido decir y por no preguntar o por no querer asegurar damos por hecho. Luego además aparecen los equipos técnicos y nos dan otra visión totalmente diferente de la situación, con lo cual al final consultores de negocio que lo mismo nos ofrecen también una perspectiva casi más compleja y aquello que parecía algo muy sencillo de ejecutar de repente se acaba convirtiendo en un mundo totalmente diferente. Y al final los distintos pasos que vamos dando van haciendo que oscilemos tanto y que tengamos tantísima incertidumbre que acabamos ofreciendo algo al cliente que no necesariamente tiene mucho que ver con lo que él nos había pedido, ¿no? No sabemos muy bien identificar en qué punto se ha perdido el vínculo, ¿no? Pero la realidad lo que nos dice es que entre el tiempo que pasa desde que nosotros definimos hasta que nosotros entregamos o los distintos ítems y factores que nos encontramos por medio, pues al final hace que a veces sea incluso complicado, ¿no? Llegar a cumplir esas expectativas. ¿Vale? Bueno, si conocéis el modelo tradicional o el modelo de gestión tradicional de proyectos, es un modelo waterfall, ¿vale? En el que nosotros decimos que de alguna forma vamos trabajando en cascada. Primero hacemos un análisis de factibilidad, es decir, si es posible o no hacer aquello que nos están pidiendo, sobre todo cuando trabajamos para cliente externo. A veces cuando trabajamos para cliente interno consideramos que el análisis de factibilidad pues al final queda un poco supeditado a exigencias de guión, ¿no? Pero bueno, es importante hacer este análisis de previabilidad y de preplanificación. Empezamos con la toma de requerimientos. Esto puede llegar a convertirse también en una locura, especialmente cuando no hay mucha disciplina o mucho trabajo al respecto o no se tienen muy claros cuáles son los requisitos que se necesitan.
no tenemos claro, porque a lo mejor la experiencia que tenemos desde las áreas funcionales, incluso desde el propio cliente usuario, incluso les cuesta definir exactamente qué es lo que necesita, entonces al final entran esas libres interpretaciones que hacemos los que estamos haciendo la toma de requisitos, etcétera. Dependiendo de si tenemos más o menos de estrés al respecto y de la complejidad que pueda tener el propio producto per se, esta toma de requerimientos nos puede llevar más o menos tiempo. Pero al final la necesitamos porque es lo único que nos va a marcar ese scope de proyecto y lo que nos va a ayudar para que los equipos técnicos puedan iniciar la siguiente fase, que es la fase de diseño y desarrollo del producto. Desde la fase de conceptualización a nivel de diseño, la fase de desarrollo, dependiendo de si es un producto hardware o también software o viceversa, pues al final tendremos que meter más complejidad o menos complejidad al respecto. Después en una fase de pruebas, testing e integración, en la que nosotros lo que hacemos es ir verificando que todo aquello que hemos desarrollado está correcto, está funcionando, etcétera. Y un lanzamiento comercial. ¿Qué nos ocurre en muchas ocasiones? Que aquello que nosotros empezamos a dibujar inicialmente con muy buenas expectativas, puesto que se nos va a un proceso tan a largo plazo y en el que nosotros tenemos muy acotado cuál es el modelo en el que estamos cerrando ese scope de proyecto, lo que nos va ocurriendo es que a medida que va avanzando el tiempo nos vamos dando cuenta de que contra aquello que parecía que íbamos ganando valor, hay un punto de inflexión en el que si las cosas se alargan empiezan a perder valor, ¿no? Empezamos a entrar en puntos de conflicto con el cliente, pues porque nos está no le queda acá del todo claro, o sigue incorporando unos nuevos requisitos, o aquello que le estamos entregando en los entregables faseados no le está llegando a cumplir las expectativas, o esas expectativas han cambiado con el tiempo. Desde nuestro punto de vista, a lo mejor aquellos recursos que nosotros estimábamos alocar, de repente pues se han infradimensionado y resulta que tenemos que meter el último arrechucho pues porque el cliente al final decide acotar los tiempos o lo que sea y tenemos que pegar un empujón. Eso significa que tenemos que alocar a más equipos, que eso tiene impactos en otros proyectos o que tenemos que pagar a suppliers que puedan vincularse al proyecto y al final pues los costes se nos van desajustando con respecto a lo que teníamos previsto, ¿vale? Entonces al final, pues lo que nos ocurre sobre todo es que no tenemos mucho margen de reajuste porque nosotros definimos, nos ponemos a desarrollar y hasta que nosotros no ponemos esto en el mercado, pues no sabemos exactamente lo que nos podemos llegar a encontrar, ¿no? Al final, esta es la manera en la que estamos acostumbrados a trabajar y en la que siempre trabajamos y muchos de vosotros me diréis, ya, bueno, yo lo que hago es entregar paseados a mi cliente y así voy verificando un poco, ¿no? De hasta qué punto dejamos margen para esa mejora, hasta qué punto dejamos margen para admitir que los cambios en un scope, incluso en cambios que puedan llegar a ser críticos, pueden ser necesarios de incorporar, ¿no? La realidad es que lo que nos dice el mundo, sobre todo en el mundo internet, en el mundo software, es que cada vez la complejidad de los productos que tenemos que desarrollar es muchísimo mayor, cada vez necesitamos reducir el time to market por una cuestión de competitividad, especialmente en el mundo del software, insisto, pues porque no necesitas grandes inversiones para poder competir contra otros. Es necesario verificar en distintas fases del proceso que lo que tú estás haciendo o estás desarrollando va alineado con aquello que tú considerabas que podían ser esos criterios de aceptación, esos criterios de calidad. Y al final eso ocurre que si nosotros paseamos y no sprintamos o no hacemos pequeñas iteraciones o no contemplamos que los proyectos puedan ir creciendo a nivel de volumen, de valor, pues lo que acabamos entregando es algo que no tiene ajuste con respecto a lo que nos había pedido el cliente o con respecto a lo que nosotros habíamos estimado inicialmente. Al final, de aquí se desglosan muchos de los principios que después vamos a ver que tienen como fundamento o base las principales metodologías ágiles. Por lo tanto, insisto, podríamos estar discutiendo mucho al respecto, pero la realidad lo que nos dice es que estos contextos en contra de lo que nosotros nos gustaría o lo que llevamos trabajando mucho tiempo o tienden más a quedarse que a marcharse, ¿no? Pues porque cada vez esto va a ir a acelerarse muchísimo más, ¿no? No sé si conocéis este principio, yo creo que es algo que aquellos que trabajamos con metodologías ágiles siempre hablamos y es la paradoja de la previsibilidad, ¿no? Cuanto más tratamos de definir
cualquier problema y de tratar de concretar al máximo detalle cada una de las circunstancias, pues al final más incertidumbre creamos porque más probabilidades tenemos de errar, ¿no? Entonces, de ahí surge un poco todo esto, ¿no? Lo que os decía, pues al final muchos sectores han cambiado en su contexto. La realidad de los proyectos lo que nos dice es que por mucho que nosotros consideramos ese faseado en Waterfall, tenemos que tratar de paralelizar porque al final vamos acotando tiempos, etcétera. Actualmente, como sabéis, vivimos en una era catalogada como una era 3.0 en la que el conocimiento es el valor real de las cosas. Todos aquellos procesos industrializados empiezan a dejar de tener valor, se convierten en una necesidad operativa, pero no tanto en valor, y al final el valor de lo que podemos aportar está en nuestro conocimiento, ¿no? En cómo podemos hacer las cosas, cómo podemos mejorar las cosas, quiénes somos y qué podemos aportar, ¿no? Y esto no solo nos incluye a nosotros, sino por supuesto también a nuestros equipos. Cuanto más general, cada vez tendemos más a un punto generalista, ¿no? A la capacidad de adaptación, al poder crecer dentro de una compañía y crecer dentro de un equipo. Y todo esto le añadimos el mundo global, ¿no? O sea, al final, antes competíamos en una época industrial, pues quizá competíamos en un entorno muchísimo más local y actualmente, pues aquí lo estáis viendo, ¿no? Estamos dando clase de forma digital, tenemos asistentes y alumnos de cualquier lugar del mundo que indistintamente de la frecuencia horaria en la que se encuentren, de su formación, de su conocimiento, etcétera, pueden llegar a esta charla y podemos estar aquí compartiendo este ratito juntos, ¿no? Pues esta es una de las maravillas del contexto, pero que también hace que pues nuestro contexto operativo cambie, ¿vale? Pues al final la realidad lo que nos dice es que necesitamos ir verificando, necesitamos cambiar de esos modelos tan predictivos a modelos mucho más empíricos que nos permitan ir aprendiendo a medida que vamos ejecutando y a medida que vamos observando, analizando cuál es la situación de cambio, ¿no? Al final son ciclos procesos que son mucho más cortos, en los que nosotros tenemos un retorno de aprendizaje muchísimo mayor porque tenemos muchos más momentos para conseguir ese feedback y ese momento de aprendizaje, ¿vale? Voy un poco rápido quizás, pero bueno, casi prefiero luego dejar un poco de tiempo para contaros en qué consiste el programa, que supongo que será también parte de lo que os interese y que podamos hacer preguntas tanto a Alex como a mí, ¿no? Esta es una slide, aquí os dejo el link también de Version One, que es una empresa que se dedica a hacer consultoría de análisis de datos al respecto y que ya durante algunos años, y mira que no hay muchos, porque el histórico de gestión de proyectos con metodologías ágiles, pues obviamente no están tal cual contextualizado en ese framework y con estos nombres de los que vamos a hablar, pues no se lleva aplicando tantos años, o al menos no en España, así que sí que es verdad que en Estados Unidos y en Norte de Europa un poco más. Pero bueno, básicamente son metodologías que a nivel contrastado con empresas que han aplicado, con equipos que han trabajado en estos contextos y con clientes que han desarrollado este tipo de metodologías aplicando sus desarrollos productivos, pues ese es un poco el feedback que se recibe, ¿no? Y es pues que sobre todo lo que nos ayuda es a adecuar mucho las necesidades, no tanto las creencias que le llamo yo, sino sobre todo las necesidades de lo que podemos obtener o queremos obtener de nuestros clientes o para nuestros usuarios con el tiempo en el que necesitamos sacarlo al mercado, ¿no? Que sobre todo al final es uno de los ítems de mayor valor que podamos aportar. Más allá de eso, lo veremos después, pues también, por supuesto, el valor que le damos a las personas que forman parte de estos proyectos es muchísimo mayor, pues que escuchamos su opinión, son partícipes de todo el proceso, no son solo ejecutores, sino también decisores, etc. Al final se trata de invertir este fantástico triángulo del que hablábamos al principio y convertirlo al final que las bases se inviertan. Quería compartir con vosotros un poco al hilo de todo este contexto, pues lo que se llama el manifiesto Agile. Al final no dejan de ser unos principios que, bueno, 17 profesionales del sector del software, viendo todo este contexto, decidieron poner en común y hacer como una especie de manifiesto, como de buenas intenciones de qué deberíamos hacer nosotros para en nuestra profesión ayudar o aportar herramientas que a nuestros compañeros o entre nosotros nos ayude un poco a manejar toda esta incertidumbre y todos estos cambios de contexto en los que nos encontramos, ¿vale?
Entonces hicieron esa página web que os he dejado linkada, perdón que vuelvo, ¿vale? Allá el manifiesto.org, en el que se hablaban de 4 principios que, como veis, no son de gran complejidad, sino que son como muy de sentido común, mucho más difíciles de aplicar en la realidad de lo que pueda llegar a parecer, y sobre todo cuando venimos de un contexto pues más tradicional, ¿no? Como el que muchos de nosotros trabajamos. El primero es valorar a las personas y su interacción por encima de los procesos y las herramientas. Insisto, venimos de una era muy industrializada, en el que nos han enseñado que al final los procesos son lo que va marcando la escalabilidad de la realidad, y esto funciona muy bien en muchos contextos, pero hay otros muchos contextos, como pueda ser el mundo del software, en el que hay un gran alto margen de creatividad, especialmente en determinado tipo de equipos, no tanto a lo mejor equipos más de limpieza, etcétera, sino sobre todo en equipos de desarrollo, en los que la realidad es que necesitamos el talento y el valor de las personas que forman parte de estos equipos, necesitamos que se sientan involucrados y que se sientan partícipes, ¿vale? Foco al software funcional por encima de la documentación exhaustiva. No sé cuántos de vosotros venís o vais al mundo del software o estáis en el mundo del software, pero bueno, que sepáis que al final esto también aplica en muchos otros contextos que no son solo software. Sí que es verdad que nacen de ahí, y en donde quizás más pueden aplicar por esa inmediatez de resultados que decíamos, pues quizás se adaptan mejor, ¿vale? No se trata de que no tengamos que documentar. Obviamente, si necesitamos escalar, si trabajamos en equipos compartidos, trabajamos con suppliers o somos suppliers de otros, necesitamos documentar, porque es la mejor manera de mejorar el producto que estamos ofreciendo, de que otros compañeros puedan cogerlo en otro momento, e incluso de que nosotros podamos mejorar el trabajo que han hecho otros. Ahora bien, hay veces, y estoy segura que muchos compartiréis esto conmigo, que el tema de la documentación se convierte casi como en el talón de Aquiles de la ejecución de cualquiera de los proyectos, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trata es de decir, ostras, trabajemos enfocado a la funcionalidad, a obtener resultados, a ver que esos resultados puestos en el mercado o en el campo pueden funcionar, y a partir de ahí después, pues documentemos lo mínimo y lo necesario, pues para que otras personas puedan trabajar, pero no nos volvamos locos a nivel documental, ¿no? Colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. La relación con el cliente tiene que estar por encima absolutamente de todo. Venimos de una filosofía en la que seguramente será así, pero que luego la realidad lo que nos dice es que cada pequeño cambio, cada mejora, cada supuesto, cada nueva hipótesis, cada nuevo escenario se convierte en un suplicio o en una complejidad, y muchas veces olvidamos de que el cliente al final es el que nos está manteniendo ahí. Y es necesario tratar de encontrar ese balance, una vez más, entre lo que necesitan nuestros clientes, me da igual que sean clientes internos o externos, y sobre todo nuestros usuarios, aquellos que van a utilizar el dispositivo que nosotros estemos o el software que nosotros estemos desarrollando, y esas tienen que ser las exigencias que nos marquen nuestra pauta de trabajo, ¿no? Y en base a eso, en base a lo que nuestra creatividad o nuestro nivel de ejecución o nuestra profesionalidad tiene que trabajar, ¿vale? Todo esto al final gira en base a un cuarto principio, que al final es quizá la base o la filosofía de todo esto, y es la respuesta ante el cambio por encima del seguimiento de un plan. Tenemos que tener el suficiente control y establecer un framework de trabajo que nos permita manejarnos en una flexibilidad ante el cambio y que no nos lleve hacia el caos, ¿vale? Como veis, los principios son muy sencillos: personas, cliente, cambio, funcionalidad por encima de documentación exhaustiva. Son principios muy básicos que se aplican en distintos contextos, ¿no? Estoy viendo que me estáis poniendo algunas notas. Si queréis, lo que hacemos es aprovechamos al final y vemos estas preguntas, ¿vale? No voy a ahondar demasiado porque pues me temo que no tenemos mucho tiempo, ¿vale? En conocer cada una de las metodologías. A lo largo del posgrado, pues estamos casi un año, son 10 meses la duración que tiene, y dentro del programa pues vemos distintas herramientas que nos pueden ayudar a trabajar desde la conceptualización hasta la ejecución y desarrollo de prototipos dentro de un proyecto, ¿vale? Herramientas que son más puramente Agile, entendido el Agile como la herramientas de trabajo para la gestión operativa de proyectos,
sobre todo estas 4 metodologías de las que hoy vamos a hablar muy por encima, pero en las que, por supuesto, en el posgrado pues andamos mucho más, desde 3-4 semanas o incluso 5 con Scrum, que quizá es un poco la metodología más habitual, como me estáis poniendo aquí, o metodologías más técnicas, como puedan ser XP, que en realidad casi son más buenas prácticas para los equipos técnicos de desarrollo que otra cosa, ¿no? Entonces, vemos desde eso hasta otras muchas herramientas que seguramente muchos, o metodologías que muchos de vosotros conoceréis, como el Lean Startup, con el Lean Canvas, el Business Model Canvas, hablamos que nos pueden ayudar, son herramientas que nos ayudan a conceptualizar bien el modelo de negocio que hay detrás de todo proyecto o servicio que ofrecemos al mercado, herramientas que nos ayudan a la interacción con los usuarios, desde herramientas de testing, herramientas de UX, herramientas como el Customer Development, que nos ayudan a tener muy presente cuál es la visión y cuál es la necesidad de los usuarios en el día a día. Vemos también otras herramientas muy relacionadas con la parte de prototipado. Tenéis asignaturas específicas en las que veis distintas herramientas digitales para prototipar, cuál es la necesidad, cuál es el enfoque del desarrollo de un prototipo, la diferencia entre un prototipo y un prototipo, etcétera, ¿vale? O sea, como veis es bastante completo. Luego si queréis ahondamos un poco en ello o podéis cotillear un poco el programa y la experiencia de otros alumnos que han pasado por él, pero ya vamos, este año creo que iniciamos la 5ª convocatoria. Entonces, pero sí que quería al menos daros alguna pincelada básica de quizá las 4 principales metodologías de las que se habla cuando hablamos de metodologías ágiles y cuál es la filosofía y la diferencia que hay entre ellas, ¿vale? Primero quería hablaros de Lean. Obviamente no podemos ahondar mucho en todos los principios y valores de la filosofía. Lean en sí es más que una metodología, es una filosofía, una manera de ser y de hacer, basada en el valor, entendiendo el valor como aquello que aporta en cumplir las expectativas de nuestro usuario final. Por lo tanto, siempre va a ser el usuario final el que marque ese valor, que sí y que no tiene valor. Y el objetivo de la filosofía Lean de lo que nos habla es de simplifiquemos todo aquello, encontremos el valor en la simplificación de las cosas. Todo aquello que no sea valor, todo aquello que no aporte valor al usuario, al final se acaban convirtiendo en desperdicios, en waste. ¿Vale? Entonces se identifican distintos tipos de waste, que son las 3 M's, las mudas, muras y muri. Y nuestro objetivo dentro de la metodología Lean es trabajar en identificar todos aquellos cuellos de botella, aquellos retrabajos, aquellos flujos que nos provoquen bloqueos, etcétera, que provoquen malestar, absentismos, etcétera. Se aplica en muchos contextos dentro de la organización, desde el espacio, las personas hasta los procesos, y los materiales que nos ayudan un poco pues a simplificar estos procesos pues, para que al final el flujo sea mucho más continuado y mucho más sencillo y siempre enfocado a las personas. Esos son quizá los cuatro principios, los 4 pilares de la metodología Lean. Al final la metodología Lean es la que sirve de base a cualquiera de las demás metodologías ágiles, porque al final en cada una de las metodologías ágiles veréis aplicados esos 4 valores y estos principios filosóficos gestionados de una u otra manera, de una forma un poco más sencilla quizá en Kanban, de una forma un poco más marcada o con un framework un poco más cerrado en Scrum, ¿vale? Kanban es un método de gestión, quizá es de todos el más sencillo que aplicar o el más inmediato para aplicar cuando uno empieza a querer trabajar con metodologías ágiles, sobre todo en entornos que no sean industrializados, o también en entornos que sean industrializados o mundo de software, en contextos porque el objetivo al final es ayudarnos a gestionar nuestro WIP, que es nuestro flujo de trabajo, de tal manera que sea lo más continuo posible y que nos ayude a evitar todos estos wastes de los que os hablaba hace un minuto, ¿vale? Entonces, de lo que nos habla es de marquemos bien cuál es el flujo de trabajo, identifiquemos dónde están aquellos posibles problemas que encontramos en el día a día y veamos cómo solucionarlo para maximizar esa productividad tanto del equipo de trabajo como del resultado de lo que nosotros vamos a ofrecer. ¿Cómo? Pues eso, detectando problemas, impedimentos, demoras, cuellos de botella, retrabajos, etcétera, ¿vale? Y estimulando siempre que todo puede ser mejorable hasta el infinito y más allá que decían, ¿no? Hasta siempre encontrando el valor del concepto de la mejora continua, que en Lean se llama Kaizen, pues porque todo puede ser siempre mejorable, ¿eh? Kanban se llama así, el artefacto principal de Kanban
Kanban va a ser un tablero como, yo os he puesto aquí un ejemplo, os encontraréis millones en internet, ¿vale? En el que nosotros, como veis, vamos marcando pues cuál es el flujo, cada uno dependiendo del proceso que tenga. Vamos identificando distintas tarjetas, de ahí la palabra Kanban, que lo que van identificando es todos esos requisitos o todas esas necesidades que en cada uno de esos pasos nosotros tendremos que ir ejecutando y quiénes son las personas que van a participar de las distintas fases del proceso. Los tableros Kanban pueden ser tan complejos o tan sencillos dependiendo del proyecto que vosotros tengáis entre manos y del tipo de equipo que podáis tener. Con lo cual, yo os invito a que sea quizá como esa primera toma de contacto, antes que a lo mejor meteros en un contexto Scrum que quizás es un poco más acotado, ahora veremos, y que es como una manera de cogerle el pulso a trabajar con herramientas visuales, como puedan ser los tableros analógicos o digitales, a trabajar con post-it, a trabajar con muchas de las herramientas que para nosotros en metodologías ágiles son no solo divertidas y bonitas y visuales, sino que fundamentalmente son nuestras herramientas de trabajo, ¿vale? Esto lo digo también porque, porque muchas veces te encuentras en contextos empresariales en los que tú llegas con tu pizarra, tu post-it y tus rotuladores y todo el mundo cree que al final tú no estás trabajando o que esto no tiene mucha utilidad o que en realidad es una tontería y es justo lo contrario, ¿no? Las metodologías ágiles se aplican, se apoyan muchísimo en la comunicación visual, en la capacidad para ser analítico, para poder conceptualizar todo aquello que puede implicar criterios de aceptación y requisitos en una tarjeta sencilla, fácil, con un lenguaje muy común y que todo el mundo dentro del equipo pueda entender y pueda sentirse identificado con ello, ¿no? Pueda entender y pueda ejecutar. Se basa en la simplicidad de un flujo de proceso en el que muchas veces nos enrevesamos y al final todas las cosas son mucho más sencillas. Cuanto más sencillos sean los tableros, más fácil va a ser manejarlos. Cuando ya poco a poco vayáis ahondando, quizá podéis meter un poco más de complejidad en el proceso para ir identificando con mucho más detalle estos wastes de los que hablábamos, pero sí que al principio mi consejo es que podáis trabajar con unos tableros mucho más sencillos, con equipos más pequeños, incluso Kanban muchas veces aplica la gestión personal de tareas, ¿no? Luego ya entra como el siguiente resto y es Scrum. Muchas veces cuando hablamos de metodologías ágiles casi todo el mundo identifica siempre con Scrum porque muchos de los equipos de desarrollo de software trabajan con metodología Scrum o algo similar. ¿Vale? Veremos en el posgrado o en las formaciones que Scrum no es solo entregables faseados, sino es muchísimo más. Es un cambio conceptual, es un cambio organizativo, implica cambios. La necesidad el equipo estaba formado por project managers, program managers, product managers y equipos de desarrollo o análisis o diseño, etc. Aquí hablamos de roles totalmente distintos, hablamos de un rol como puede ser el del product owner, que sí que quizás es más parecido al del product manager, pero quizá no vela un poco por la labor o la visión del cliente y el usuario dentro del proyecto, ¿no? Es quien representa esa visión, quien nos ayuda a priorizar los requisitos, sobre todo a nivel funcional, y quien de alguna manera traslada estas necesidades a los equipos técnicos. Después tenemos el Scrum Master, que no es el jefe de equipo, ¿vale? El Scrum Master es un rol transversal, es un rol que siempre debe haber al menos un Scrum Master alocado a cada uno de los equipos de desarrollo, puesto que por una parte es la persona que vela por el cumplimiento más estricto de la metodología, precisamente para que esas bonanzas que nos aporta la metodología Scrum pues sean propias de la correcta aplicación de la metodología. Y también es la persona que de alguna manera vela por el cumplimiento de la metodología incluso dentro, ¿no? Dentro del propio equipo, no solo dentro de la organización, sino también dentro del equipo. Quien adoctrina a la compañía, quien adoctrina a los responsables, a los managers, a las áreas funcionales y quien da support o facilita un poco
la relación dentro del propio equipo y que el propio equipo de trabajo pueda centrarse en lo que viene a ser su trabajo, que es la ejecución per se, ¿no? El desarrollo en sí o el testing en sí. Pero al final el Scrum Master se convierte un poco en el facilitador y en el catalizador de la metodología dentro de la organización y dentro del propio equipo. Luego están otros roles, luego está el propio equipo de trabajo, esos son los 3 roles cerdo que se llaman en Scrum, y luego están otros roles que son los roles gallina, no sé si os sonará así como raro esto de los cerdos y las gallinas, pero si cotilláis un poco en internet veréis que es una fábula o un símil que utilizamos muchísimo y que trata de entender cuál es la diferencia entre distintos roles implicados en la operativa de un proyecto y la necesidad de entender y de incluir exactamente a cada uno dentro de este contexto, pues por una cuestión de implicaciones y de compromisos, ¿no? Los ciclos de Scrum son ciclos completos, ciclos en los que en cada uno de los sprints, que son esos periodos de tiempo sobre los que vamos trabajando, nosotros tenemos que conceptualizar, desarrollar, en la medida de lo posible testear y sacar prototipos, sacar resultados, ¿vale? El valor de la metodología Scrum está en conseguir entregar al final de cada uno de los sprints valor, historias funcionales desarrolladas y que puedan aportar valor al cliente, en hacer demos, en saber que el cliente está contrastando aquello que nosotros hemos ejecutado, en que está de acuerdo, en que de alguna manera está validando la dirección en la que nosotros vamos trabajando o justo todo lo contrario, que de repente aquello que nosotros estamos ejecutando está totalmente desencaminado con respecto a lo que nos ha querido transmitir o puede llegar a necesitar. ¿Esto qué nos hace? Que si nosotros trabajamos en pequeños sprints de tiempo, cuando nosotros vamos obteniendo este feedback, nosotros vamos a tener periodos muy cortos de tiempo en los que vamos a saber si estamos obteniendo o no resultados al respecto. Esto hace que si vamos desencaminados, los retrabajos sean muchísimo menores. Porque si yo paso 3 meses desde que conceptualizo, diseño y ejecuto y entrego a mi cliente y resulta que lo que entrego a mi cliente pues al final no le encaja, pues esos 3 meses de ejecución son obviamente mucho más tiempo en coste y en coste de tiempo, en coste de recursos, en coste económico, que lo que nos pueda llevar a trabajar en 15 o 20 días, ¿vale? Entonces, hay mucha filosofía detrás de cómo trabajar correctamente con una metodología Scrum. Aquí estamos dando simplemente pequeñas pinceladas, pero quizás estas son un poco las bases, ¿no? No sé si veis bien esta slide, pero bueno, básicamente son ciclos de vida, las características principales son ciclos de vida evolutivos basados en el desarrollo incremental, no solo iterativo, sino también incremental. Nuestro objetivo tiene que ser, en base a este valor ganado, ir incrementando valor con respecto a las necesidades de nuestro cliente, ser adaptativos, obviamente, en lugar de predictivos, ¿vale? Admitimos que cada vez que nosotros entregamos algo a nuestro cliente puede cambiar de necesidades y por tanto se basa un poco también en la filosofía de aceptación real del cambio, ¿no? No doy por hecho que siempre van a existir, que todo va a estar delimitado perfectamente desde el principio, sino que entiendo que los contextos pueden cambiar y las cosas pueden cambiar dentro de un proyecto, ¿vale? Hay otra característica muy importante y en la que no vamos a tener mucho tiempo de ahondar, disculpadme por ello, pero hablamos de, recordáis el primer principio que eran las personas por encima de los procesos, ¿no? En Scrum y en general en todas las metodologías ágiles, la relación que nosotros tenemos con las personas con las que trabajamos y con las personas a las que dirigimos nuestros productos es absolutamente fundamental, que se basen en la autoorganización, en la autodisciplina, en la confianza, ¿vale? En la transparencia, en la comunicación. Si este principio se rompe, al final se rompe toda la filosofía que hay detrás de la metodología, ¿vale? Si nos convertimos en project managers autoritarios, si somos nosotros los que establecemos qué y cómo, incluso cuándo, al final estamos perdiendo ese vínculo o ese nexo de unión con nuestros equipos de trabajo. Entonces, ya es una de las cosas que a mí personalmente creo que más nos cuesta a todos, porque al final vienes de un histórico, como project manager tienes también una presión detrás, de unos stakeholders, de un producto que tiene que salir correctamente, de una calidad, de unos tiempos, de unos costes, etcétera. Y muchas veces pues, al final nos cuesta mantener esta perspectiva, ¿no? A todos, yo creo que a todos los involucrados, ¿no? Pues porque al final la gente de las áreas pues, tiene otros proyectos también, las afinidades personales son absolutamente reales y esto ocurre, ¿no? En nuestro día a día.
llega mejor a alguien, pues facilitas la vida, si te cae un poco peor, pues quizá le pones ahí como palos de las ruedas, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante trabajar en esta relación, en sentir que realmente somos un equipo de trabajo y que nuestro objetivo, nuestra responsabilidad es que el proyecto salga adelante y que el cliente se encuentre satisfecho y que el servicio que ofrezcamos pues sea un servicio de valor, ¿vale? Y os he dejado por último XP. XP es una metodología que dentro de las metodologías ágiles quizás de las más técnicas, muy enfocada a los mismos valores que habéis visto, la simplicidad, la capacidad para aceptar los errores y aprender de ellos, la necesidad de comunicarnos de forma directa entre las personas que trabajamos dentro del equipo y por supuesto con el cliente, y la capacidad para establecer un flujo que nos permita ese feedback rápido y continuo. A diferencia quizá es que XP se basa como en 12 prácticas que ayudan a que los equipos técnicos sean mucho más eficientes. Incluso es una metodología que muchas veces los propios equipos que trabajan con Scrum aplican para como buenas prácticas de los propios equipos de desarrollo, desde planificaciones, entregas incrementales, simplicidad, integración continua, el refactoring y el desarrollo guiado por pruebas, y una de las características también muy importantes es el pair programming, ¿no? La programación por pares, hacer que el conocimiento fluya, que 4 ojos vean más que 2 y que al final trabajemos como un equipo real, ¿no? Y en ver en el trabajo paralelo valor y no justo todo lo contrario, ¿no? Entonces, creo que se da una pincelada un poco rápida, soy consciente, ¿vale? De las 4 metodologías ágiles quizá más habituales. Lean como filosofía de base, cuyo objetivo es trabajar en pro del valor, entendiendo el valor como aquello que aporta cumplimiento a las expectativas de nuestros usuarios en base a sus necesidades, y en base a la simplificación o al conseguir que nuestros procesos sean lo más sencillos posibles y que todo aquello que quede sea aquello que aporta valor, y tratar de eliminar o de mejorar de forma continua todos los procesos, personas, materiales, recursos, etcétera, que tengamos en el proceso o en el proyecto, pues para tratar eso de ir simplificando y de ir puliendo, ¿vale? Kanban como una metodología sencilla en la que nosotros trabajamos a través de tableros, trabajamos a través de tarjetas, sean analógicas o digitales, pero cuyo objetivo también es ver cómo van avanzando las tareas, cuántas personas somos las involucradas y tratar de establecer ese flujo continuo de trabajo, que es lo que nos va a permitir pues esa simplicidad, ¿no? Y esa eficiencia. Scrum como un siguiente paso a esto que hablábamos, en un contexto muy específico como puedan ser proyectos de desarrollo en los que la incertidumbre sea muy amplia, en los que no tengamos bien claro cuál es el scope, en el que pues tengamos una duración suficiente como para poder hacer entregables faseados, y que podamos ir mejorando el producto que estamos ofreciendo, en el que el reto sea fundamentalmente la gestión autoorganizada por parte de nuestros equipos, y a nivel de organización pues obviamente también un modelo organizativo muy diferente, porque cambiamos roles, cambiamos estructuras, cambiamos espacios, etcétera, ¿vale? Y XP más bien como una manera de trabajar, unas buenas prácticas que, cumpliendo estos mismos valores que el resto de las metodologías, ayuda sobre todo a los equipos técnicos, a los equipos de desarrollo, a ser más eficientes y a por tanto a favorecer que estos ciclos de trabajo sean mucho más productivos, ¿vale? Como veis, fundamentalmente de lo que hablamos es de filosofía, de valores, de manera de ser en general diferente al cómo venimos haciendo, ¿no? Entonces, entenderéis que al final hay una frase que se dice mucho en Scrum, y es que Scrum no es bala de plata, ¿no? O sea, este tipo de metodologías ni valen para todas las personas, ni valen para todos los contextos. Esto también es algo muy importante para entender y para aplicar, ¿no? Hay que ser muy crítico también en este sentido, hay que hacer un gran esfuerzo a nivel personal en muchos casos para trabajar de esta manera y cambiar el chip. A nivel organizativo es muy importante también tener mucha confianza en cómo los resultados que se obtienen en este tipo de modelos, y hay que dar margen para la mejora, ¿no? O sea, al final no se obtienen resultados súper inmediatos, pues porque los cambios a nivel personal y a nivel organizativo
requieren un tiempo, ¿vale? Pero sí que es verdad que está claro y demostrado en todas aquellas personas que trabajan de esta manera que los resultados en los contextos adecuados son mucho más potentes que lo que venimos haciendo, ¿no? También no todas las personas están dispuestas a trabajar de una manera organizada, ¿no? Hay muchas personas que lo que quieren es ir, trabajar, irse, no implicarse en los proyectos, no pensar, no romper un poco esa caja de comodidad ni asumir determinadas responsabilidades, ¿no? Entonces, metodologías como Scrum fundamentalmente pues fomentan mucho este tipo de equipos y este tipo de personas y por eso son muy potentes porque desarrollan mucho ese talento y es individual y talento compartido, ¿vale? Sobre todo nos ayudan a manejar ese orden dentro del caos, pero con suficiente flexibilidad como para poder adaptarnos a la realidad, ¿no? Y por supuesto, lo más importante es que creamos que esto funciona, que entendamos los requisitos para poder aplicarlos. No es solo 4 post-its y un tablero y hacer los dailies, sino que la realidad es que hay mucho de valor, de entender cuál es el valor que ofrecemos en cada uno de los pasos que estén dentro de la metodología y de tratar de ser en ese sentido muy estrictos para poder encontrar esas bonanzas, ¿no? De quererlas tal como son, ¿no? Es lo verdaderamente potente de poder. Ventajas, pues lo que os he dicho, sobre todo reducir el time to market, conseguir una adecuación muy clara y muy nítida a las necesidades reales de los usuarios, manejarnos en un contexto en el que de incertidumbre pues tenemos unos requisitos muy indefinidos o muy cambiantes, no entendemos bien la conceptualización del producto, etcétera, y sobre todo para las personas que están interesadas en desarrollarse a nivel personal y profesional, una vía de crecimiento muy potente a nivel de responsabilidad, de creatividad, de desarrollo personal y profesional y de crecer, ¿no? Como profesional, ¿no? Que es de lo que se trata. Es lo que os decía, pues en entornos que necesitan un proceso productivo muy largo y muy costoso, puedan ser procesos productivos, ¿no? Industrializados, en procesos en los que tengamos muy claro y muy definido todo el scope, pues al final metodologías quizá como Kanban puedan ser de utilidad, pero desde luego Scrum es una metodología que se aplica en contextos muy de incertidumbre, en los que vamos poco a poco learning by doing, vamos aprendiendo un poco sobre la marcha lo que nos vamos encontrando y vamos incorporando ese feedback inmediato casi con el cliente que nos va haciendo reajustar conforme a las cuestiones que vayamos no haciendo correctamente y al final vamos aprendiendo sobre la marcha cómo hacen las cosas. Entonces, cuanto más caótico o más complejo pueda ser el contexto, más utilidad pueden tener este tipo de metodologías como Scrum. Cuanto más sencillo, más de utilidad pueden ser los contextos tradicionales que ya conocéis o metodologías como Lean y Kanban que son mucho más sencillas. Factores de éxito, pues lo que os decía, ¿no? Pues al final la dependencia o la escalabilidad limitada, pues cuanto más compleja sea nuestra estructura y menos capacidad e independencia podamos tener, pues muchísimo más complejo es desarrollar cualquier tipo de producto y sobre todo aplicar este tipo de metodologías con estructuras mucho más complejas, pues todavía peor. Cuando tenemos una cultura basada en el empowerment o en la responsabilidad o en la gestión del talento es muchísimo más potente. Cuando tenemos una cultura muy acostumbrada a la industrialización, pues el cambio es mucho más lento, ¿no? En contextos, lo que os decía, muy estables, muy conocidos, muy industrializados, muy pesados, muy lentos, pues quizás este tipo de metodologías que se matan en contextos como los que hablábamos, internet, el software, el crecimiento, ese tipo de contextos pues que necesitan inmediatez en la respuesta, el diseño de un nuevo producto que queremos sacar al mercado y no sabemos bien cómo, este tipo de cosas, este tipo de herramientas son fundamentales, ¿no? Para poder adaptar exactamente el discurso de lo que queremos a lo que se necesita. Entonces, así como tips, la confianza absolutamente necesaria y de valor. Si creemos que nosotros podemos saber más que lo que puedan saber nuestros equipos, empezamos a tener un problema importante de confianza con nuestros equipos.
como veis, todo es muy sencillo de entender o los valores en sí no tienen gran complejidad, pero es muy complicado de aplicar, de respetar y de cumplir, porque se basa en la transparencia y en la generación de una visión compartida, ¿no? Y ahí hablamos de matices de subjetividad y de personas.